para asistir a la segunda sesión del Sumater, y esta vez es medio complicado decir, pero realmente como organizador del Sumater digo, y nos da mucho gusto que hayan aceptado, pero esta vez yo tengo intereses, entonces sería como les agradezco mucho que hayan aceptado presentar su libro, y entonces tendría que decir, no, fue un verdadero placer que nos hayan invitado. No, al contrario, nos encanta mucho a la gente de la facultad. Y afortunadamente está Ángel, ¿no? Para hacer la parte esta de no, un placer haber sido invitado. Entonces, bueno, si están aquí, yo creo que ya saben que estamos haciendo la presentación del libro que Ángel y yo escribimos. Es un libro de álgebras booleanas y espacios topológicos, como el título lo dice. Y entonces la mecánica que les propuse a la gente de la mesa fue que ellos digan algunas palabras sobre el libro, si se puede, buenas palabras, ¿no? Y después de que cada uno de ellos haya hecho su intervención, habría espacio para que algunos de ustedes quieran comentar o hacer preguntas. No tiene que ser sobre el libro, puede ser sobre qué tan difícil es que le publiquen a uno, ese tipo de cosas no se vale. Y entonces, pues ya, ¿no? O sea, yo no voy a estar sentado en la mesa porque yo soy el que coordina. Entonces, presento, bueno, en mi presentación necesitan, ¿no? El doctor Ángel Tamariz, uno de los autores. Verónica, no me quedó claro si venías en representación del comité editorial, porque fue a través de Laura Ortiz, ¿no? Yo vengo a presentar, muy bien. No importa. Yo con mucho gusto. Sí, Laura Ortiz me hizo la invitación para venir, entonces me imagino que vengo en representación del comité editorial. Bueno, entonces no estaba tan errado. Entonces, Verónica nos acompaña en representación del comité editorial. El coordinador Mesa también se encuentra aquí para decir algunas cosas del libro. Gaby, ¿no? Aceptó amablemente comentarnos cosas. Y Rodrigo es profesor de la facultad. Bueno, y yo supongo que les va a comentar, pero tuvo la desgracia de aprender álgebras booleanas con una lección preliminar del libro. Entonces, no sé quién de ustedes les gustaría comenzar. Pues si no hay... Yo podría comenzar. Así ya ustedes pueden hablar de mí. Bueno, cuando Laura me dijo que si podía venir a presentar el libro, fue un gran honor para mí, Ángel. Roberto. Y entonces me sentí como un poco abriendo el ropero. Digo, no me siento abuelita, pero sí el ropero de los recuerdos. Y entonces, pues llevo 30 años en esta facultad. Entonces, pues el nombre de Ángel empezó a apareció, se quedó y ahora está muy apuntalado, ¿no? Entonces, cuando yo entré a esta facultad, después como ya por ahí del quinto, sexto semestre que uno se topa por primera vez con la topología, y antes de seguir hablando, quiero decir que nada de lo que voy a decir es con intención de ofender a alguien, es solo como hacer un recuento. Si se ofenden, Bueno, uno de repente llegaba a la Biblia del topólogo, ¿no? Escrita por Adalberto y el otro. Por eso no quería que nadie se ofendiera. Y luego de repente uno descubría que el otro era Ángel Tamariz, y luego sabía que daba clases en la facultad, y ya iba... hasta que el otro dejó de ser el otro para convertirse en Ángel. Yo creo que, y un poquito recordando a Adalberto, yo creo que Adalberto tuvo una gran visión de todo lo que se necesitaba en topología general, y tuvo una gran visión al elegir a Ángel como su pareja para escribir esa Biblia del topólogo, que muchos de ustedes ya no han de conocer, pero muchos sí. Y lo que veo a través de estos años, después de que Ángel fue mi maestro en algún curso, no sé si se acuerda él, pero yo sí, el pollo era mi ayudante, y entonces, Todos sufrías, sí, pero aprendí muy bonito, porque Ángel llegaba y nos decía, a ver esto, y empezaba a demostrarlo y decía, tal vez necesitemos otra hipótesis o no. Entonces íbamos variando las hipótesis del teorema con la demostración, pero eso es una manera muy bonita de hacer investigación a final de cuentas. Entonces, fue una buena enseñanza. Lo que quiero decir es,
a través de los años, Ángeles ha apuntalado el grupo de topología general y ha llamado a la nueva generación a compartirlo con él, tanto a Fidel y ahorita a ti, Roberto, y es bonito porque ese trabajo que en algún momento comenzó Adalberto, en el que jaló de la mano a Ángel, ahorita Ángel lo lleva de la mano jalándolos a ustedes, y también me doy cuenta de que Ángel pues no se ha equivocado, porque tengo muchos alumnos que hablan maravillas de Roberto como profesor, que lo quieren mucho, y entonces digo, este es un trabajo que continúa, y en ese sentido quise hacer referencia a abrir el ropero, ¿no? Vienen, digamos, ahorita los nietos de Adalberto a continuar el trabajo que en algún momento Adalberto comenzó con Ángel, Ángel continúa con Roberto, y en algún momento Roberto lo llevará de la mano, tal vez con las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que la importancia de este libro va mucho más allá de las álgebras booleanas. Es la continuidad de un trabajo que se inició hace más de 40 años. Cuando no había topología general en México. Cuando a principios de los 70 todavía no regresaba ni Adalberto, y Ángel apenas estaba yendo, y había algunos topólogos en México, pero ninguno realmente se dedicaba a la topología general. Luego viene Ángel, viene Adalberto, se dedica a la topología general, toma de la mano a Ángel, toma a Salvador García Ferreira, luego Ángel y Salvador se van de la manita como hermanos, y luego pues Ángel empieza a hacer un grupo nuevo, que en su momento tendrá que hacer lo suyo. Ángel tiene el trabajo que inició Adalberto, que continúa Ángel y que ahorita continúan Roberto y Ángel, ha tenido influencia en muchas partes de la República. Ahorita me da mucho gusto ver representantes de Puebla, por supuesto un alumno muy querido de Ángel, y también el trabajo que se hace no se queda solo en topología general, se amplía, ¿no? Ahorita entrando en el área de la lógica, que aquí mis compañeros hablarán más del tema, con las álgebras booleanas, pero realmente es un placer para mí ver la continuidad de un trabajo que se inició hace tanto tiempo, que ha dado tantos frutos, que los sigue dando, y que tiene muchas posibilidades de no quedarse ahí, sino de seguir creciendo a futuras generaciones. Entonces, pues el libro ya varios lo traen en la mano, algunos ya hasta tienen un autógrafo, te lo voy a tomar tantito, David, pues es álgebra booleana de espacios topológicos, y ya sobre los contenidos del libro yo creo que hablarán más aquí mis compañeros, pero bueno, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Sale. Escribí un poquito de las cosas porque si no luego uno no hace sentido. A mí me parece que el tema de este libro es magistral. Pensé en la palabra y ahora les voy a decir por qué. Porque yo diría que magistral debe de tener que ver como con magisterio, o sea, como con docencia. Y a mí me parece que es un tema que ejemplifica estas cosas que aparecen muy bonitas en matemáticas, en las que la motivación es muy sencilla. El concepto que las motiva o con lo que empieza es una idea como muy sencilla, que sin embargo fructifica en un área con resultados así súper ricos, y se empieza a entramar como toda una construcción ahí que además se empieza a relacionar con muchas áreas de las matemáticas. Entonces se me hace como un libro muy padre en ese sentido, ¿no? Porque es empezar de una idea como muy muy sencilla y darse cuenta que pues como se hacen las cosas en matemáticas uno va generalizando y después viendo si cambia ciertas características. ¿Qué pasa?
Entonces, la idea sencilla es, pues, creo que es casi como de las primeras clases que se dan en la facultad, pues es nada más tener dos valores distintos, o el 0 o el 1, o el verdadero o el falso, y las operaciones lógicas del y, el o y el no, y entonces uno dice, pues, ¿qué propiedades tiene eso? Y después uno, pues, como siempre, ¿no? Uno abstrae esas características y uno dice, pues, ¿qué otros mundos se comportarán así? Y luego uno dice, bueno, y si un mundo se comporta más o menos así, pero cambia alguna característica chiquita, ¿no? Ahí es donde entra el rollo de si son distributivas, si no son distributivas. Uno va como entramando y cambiando ideas. Y pues eso es como muy, como magistral, ¿no? Ahora, una cosa es que el tema sea, se preste para como ir construyendo la manera en la que se hace matemática, porque en el fondo es nada más eso, ¿no? Y otra cosa es que se haga bien, se haga bonito. O sea, una cosa es que el tema en sí sea bonito y otra cosa es que se escriba de manera bonita. Y a mí me parece que este libro está escrito de manera muy bonita. O sea, eso es algo como que me sale mucho esa palabra mientras lo leo, porque es un libro que cuando uno lo abre se da cuenta que está escrito con cuidado, con mucho pensamiento involucrado en él, o sea, mucho tiempo de decir cómo convendrá exponer esta cosa, se le nota, se le siente. Y pues eso hace todavía más valioso el asunto, porque no nada más es que el tema sea bonito y se preste para esta manera de hacer matemáticas, sino además la exposición está hecha para que eso se aproveche de la mejor manera. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pareció como más atinada es que cada concepto va como surgiendo de manera muy natural, ¿no? No es esta cosa como de, y esta definición de dónde salió, ¿no? Que muchas veces nos pasa en ciertos contextos de ciertos libros, o sea, son cosas que están introducidas, bien motivadas, que se siente que salen como de manera natural, eso está muy padre. Y otra cosa que me parece bien padre es que va metiendo los ejercicios adentro de la exposición, o sea, varios ejercicios están adentro de la exposición. Algunos ya también están al final de la sección, pero es como, yo estoy aquí introduciendo un concepto, luego demuestro algunas de sus propiedades, pero aquí como que en medio digo, voy a poner este ejercicio porque me sirve para lo siguiente. Y se me hizo que otra vez refleja mucho la manera en la que por un lado se hacen matemáticas, pero por otro lado se deben de formar a los alumnos en matemáticas, porque pues el chiste es hacer ejercicios, ¿no? Y entonces el chiste es que muchas de las cosas que vengan en el libro no ya estén hechas, sino que uno tenga que ponerse a hacerlas, ¿no? De hecho, ese asunto de que aparecieran los ejercicios en medio de la exposición me recordó como dos cosas que yo suelo decirles a mis alumnos. Y una es que cuando yo estaba muy chiquita, estaba en segundo semestre, me reprobaron muy feo en un examen. Y fue muy frustrante porque yo sentía que había estudiado mucho para ese examen, ¿no? Entonces no era una cosa como que yo dijera, bueno, me lo merezco, ¿no? Por floja. Entonces, si le había yo echado como tanto esfuerzo, pues dije, pues, ¿qué pasa? Y entonces, en la inmadurez que tiene uno en segundo semestre, dije, voy a ir a decirle al profesor que cómo es posible, ¿no? Que su examen está completamente desproporcionado, etc. Y entonces llegué con ese profesor y el profesor más bien como que me cambió la pregunta un poco, porque en lugar de decirme, no, pues es que el problema no es cómo es que mi examen es de ese nivel, sino más bien yo te la regreso la pregunta y te digo, ¿cómo es que tú estudiaste para este examen? Y entonces, pues yo le empecé a decir, no, pues leí los apuntes y luego pues había una demostración que no entendía bien, entonces me fui al libro y la revisé en el libro y luego no sé qué, y entonces me dice, muy bien, ¿y a qué hora hiciste los ejercicios? No, ya no me dio tiempo.
¿no? Y entonces me decían, no, pues es que justo no estudiaste como hay que estudiar en matemáticas. Entonces me dices, más bien lo que tienes que poner es hacerte ejercicios. Y como que años después se me ocurrió también una analogía que ya no sé si se la escuché, ya no me acuerdo, pero tenía que ver con cómo aprende, por ejemplo, uno a tocar como instrumentos de música, ¿no? Entonces, pues obviamente, si uno tiene que aprender a tocar un instrumento de música, pues uno va con un profesor que más o menos le toca ahí la pieza y después te dice la técnica para subir el pulgar, si estás en piano es así, y la fuerza que tiene que tener el brazo es así, te puede dar toda esa, ¿no?, cantidad de recomendaciones, pero si tú no te sientas al piano a intentar hacerlo, no va a haber manera que aprendas a tocar el piano, que eso es algo que, ¿no?, que si no te pones a hacer los ejercicios, no importa que la exposición del libro sea padrísima y que en el pizarrón el profesor te cuente algo que te quede clarísimo, si tú no te sientas a hacer ese tipo de trabajo tú solo, pues no hay manera, ¿no? Entonces a mí me parece como muy atinado, porque además está hecho de manera natural, porque están los ejercicios, pero están relacionados con la exposición. Entonces es como si uno fuera un poco, pues, parte de ser el autor del libro, ¿no? Es como si el autor te invita a como completar cosas, pero en el sentido formativo, o sea, para que te formes como estudiante, ¿no? Ay, perdón, está en no molestar, pero luego no entiende eso. Bueno, creo que lo último que quería yo decir es que es curioso lo que involucra escribir un buen libro. Creo que en general es una experiencia que, como todas, uno puede ser como muy crítico de cómo, cuando estamos chiquitos aquí estudiando, pues hay libros que decimos, ay, este libro está horrible, o ay, este libro no me sirvió, o ay, este libro está buenísimo, pero realmente sentarse a escribir un libro hace que uno tenga como otra perspectiva. De veras es bien difícil uno ponerse de acuerdo consigo mismo. Ahora, con otros autores todavía es más complicado, pero porque siempre hay como, ay, ¿no estaría más bonito poner esto primero? ¿No estaría mejor exponer sobre esta otra cosa? O no nos saldremos demasiado del hilo. Entonces, todas estas preguntas son preguntas como muy constantes, por un lado, que eso ya habla como de la estructura del libro, como del orden, como de qué incluya. Pero además lograr que de veras el hilo conductor como que se siga, además lograr que sea formativo, además lograr que sea entretenido, ¿no? Pues es una tarea realmente compleja que involucra mucho tiempo, no nada más de la escritura, sino como del proceso en la cabeza de los autores para decidir cómo escribirlo. Y entonces yo quería decir que me parece que Roberto y Ángel lograron algo muy bonito, muy entretenido, muy formativo, que me gusta cómo está escrito y que se los recomiendo mucho. Creí que yo iba al final. Es que mi participación es singular porque, lo digo con la mayor sinceridad, no creo estar al nivel de mis colegas de aquí en la mesa. Todos ellos son figuras notables de la matemática mexicana. Son 4 excelentes profesores, investigadores que hacen muy muy bien su trabajo, y yo apenas daré un curso aquí en la facultad y estaré de ayudante con el doctor Pichardo. Entonces es para mí un gran honor compartir la mesa con ustedes. ¿Qué puedo aportar yo si no soy especialista en el área? No lo soy, quizás algún día, eso no se sabe, pero de momento no lo soy. Mi participación viene porque yo trabajé en un curso de maestría
muchos temas que el libro aborda. En aquel curso de maestría yo no era el más genial de esa clase, incluso se sugiere no hacerlo, pero si ordenásemos a los estudiantes de esa clase del más habilidoso al último, yo ni siquiera hubiera entrado en esa lista, ¿no? Ni siquiera me hubieran considerado para ocupar el último lugar, porque a mí el material matemático me cuesta mucho trabajo, es mucho tiempo el que tengo que dedicar para que una idea me quede clara. Entonces, yo puedo hablar de este libro desde la parte oscura, que es la frustración del estudiante con un material nuevo. Cuando yo recién conocí al doctor Pichardo, tenía igual este complejo de, doctor, es que las cosas no me salen, es que no entiendo. Y él me decía, las matemáticas se aprenden por frustración. Tú tienes que ir a los ejercicios, intentarlos, frustrarte porque no te salen, pero de ese intento, que parece que no rinde frutos, de ese intento de intentar, perdón por la redundancia, resolver el problema, uno es como adquiere la capacidad para después poder reproducir las ideas y técnicas del material que se está trabajando. Entonces yo comencé a trabajar con el doctor Pichardo y él tuvo a bien ofrecerme una ayudantía, y en aquellos años yo le dije, bueno, ¿y cuál es mi labor? Y dijo, resolver la lista de ejercicios. Y yo dije, claro, una lista de geometría analítica, esto va a ser pan comido. Y no, tuve dificultades, ya había acabado yo los créditos de la licenciatura y tuve dificultades con la lista. El problema era que no solo yo tenía que entender la lista, sino tenía que traducirla de tal manera que mi solución fuese entendible para los estudiantes de primer semestre. Fue una labor muy complicada, y siempre les decía a los estudiantes, es que este es un asunto, como dice la doctora Campero, de práctica. Podemos poner muchas analogías. Yo les decía, si ustedes van a hacer ejercicios con un compañero, ejercicios físicos, y ustedes se sientan y ven a su compañero hacer ejercicio físico, no les va a servir de nada. Es lo mismo aquí, si ustedes ven al profesor demostrar, pero no van a su casa y hacen los ejercicios, como le dice la doctora, jamás lo vas a trascender. Entonces yo me enfrenté a muchos ejercicios del texto, muchos. Y primero, creo, desde mi pequeña perspectiva, que el texto sigue primero las líneas generales de los libros de matemáticas. Los ejercicios van de más a menos. Supongo que esa debe ser una regla no escrita entre los matemáticos, de que primero debes de presentar ejercicios que se sigan de la definición. Así el estudiante va tomando confianza. Entonces el primer ejercicio únicamente aplicas la definición, verificas que la entendiste y ya está, continúas. Y los ejercicios van aumentando. La doctora Campero mencionaba, y es aquí algo que incluye el texto, al final de cada capítulo hay una parte que se llama ejercicios adicionales, donde se presentan ejercicios que considero que ya son de un reto notable. Entonces sigue esa tradición de ir de los ejercicios de menos a más, y hace lo que supongo que también es importante para un texto: cuentas que no aportan técnicas nuevas, pero ayudan al estudiante a reforzar el material, las deja al lector. Entonces hay operaciones que el texto, como la mayoría de los otros textos matemáticos, dicen, bueno, esto te toca a ti, porque es una cuenta que ya hicimos, o que se espera que con la comprensión que llevamos a este momento, tú la puedas reproducir por tu cuenta. Pero donde el texto creo que sobresale es en cierto tipo de ejercicios. Los ejercicios complicados que van enlistados con sugerencias. Todos sabemos, es algo que quizás no conozcamos mucha topología, pero es algo que escuchamos en los pasillos. Todos sabemos que el teorema de Tikhonov se demuestra utilizando ultrafiltros y ultrarredes. Que nos den un GIS y nos digan, bueno, hazlo, ya es otro asunto, pero todos hemos escuchado eso, ¿no? El teorema de Tikhonov, hazlo. Ultrafiltros o ultrarredes, si gustas, se prueba el teorema de Tikhonov. Incluso agregamos, además es equivalente al axioma de elección. Igual, si nos dan un GIS, a mí no me sale, pero
todos repetimos, es equivalente a la acción de elección. Y lo que hace este libro, lo pongo como ejemplo, pero aparece en muchos ejercicios, es dar otra prueba del teorema de Tícono, pero en esta lista que les menciono, no es el enunciado como tal, prueba el teorema de Tícono, no. Lo que hace aquí, si alguien cuando quiera revisar el texto, porque en verdad es un libro notable, como dice la doctora Campero, en la sección 2.2 habla del lema de Kuratowski-Sor, y en el ejercicio 2.2.2, incluso hasta poético el número, 2.2.2, ahí es una construcción de la prueba del teorema de Tícono con un lema que se llama de la subcubierta de Alexandrov. Entonces, si al estudiante le decimos, ve y prueba el lema de la subcubierta de Alexandrov, así nada más el estudiante va a ir a un texto o ahora la chaviza lo va a googlear. ¿Y qué va a hacer? Quizás encuentre una prueba, lamentablemente ya no soy parte de la chaviza. Entonces, si el estudiante va y encuentra la prueba, hay varios riesgos. Puede ser que la prueba esté mal, porque Internet está colmado de demostraciones incorrectas. Eso es un consejo que les doy. Está lleno de demostraciones incorrectas. O puede ser que encuentre una sin detalles, que sea incluso aún más confusa, que ocupe material que no es de la clase. O, digamos, en el mejor de los casos, va a encontrar una prueba que sí se ajuste al curso que esté llevando. Pero el hecho de leer la prueba no es en realidad un beneficio cognitivo para el estudiante. El que a ti te digan, mira, esta es la solución, no te aporta mucho. Lo que en verdad aporta es una solución guiada. Lo que hace en ese ejercicio los doctores Ángel y Pichardo es decir, mira, considérate este conjunto. Prueba primero que cumple las hipótesis del lema de Sor. Después, prueba esta propiedad con los abiertos, y así lo va construyendo hasta que al final te dice, bueno, utiliza todo lo anterior para concluir con el teorema. Ese tipo de ejercicios yo creo que son los que más aportan. No podemos abandonar al estudiante y decirle, ve y haz esto, porque la mayoría de nuestros estudiantes son personas que igual requieren de su tiempo para analizar los conceptos matemáticos. No estamos trabajando con genialidades, las hay estudiantes notables, pero la gran mayoría no está en ese nivel, la gran mayoría necesita una guía. Entonces, que el texto presente este tipo de ejercicios es notable. Quisiera agregar además que las demostraciones que hace el texto, en muchos casos las hace con todo detalle. Y si yo bien he podido identificar, es con el objetivo de lograr algo que le aprendí al doctor Pichardo. El asunto del profesor en el salón de clases es presentarle al estudiante la técnica. No es una enumeración de resultados basta. No son demostraciones elegantes, no son demostraciones geniales, no. Es presentar una técnica básica y luego esperar que el estudiante la pueda reproducir. Yo creo que el texto lo logra. Se intenta, o eso he logrado establecer a partir de mis soluciones, el texto intenta que los ejercicios que se dan utilicen una variación o una modificación de lo que se ocupó en ciertos resultados claves del material. Habrá ejercicios, desde luego, adicionales donde se ocupen otras herramientas, pero gran parte de los ejercicios, si me equivoco, una disculpa, creo que es lo que pude abstraer, utilizan técnicas que el mismo libro presenta. Entonces, es en verdad un intento porque el estudiante aprenda. No es el abandono de ciertos textos, si no lo entendiste, estás en el lugar equivocado. No, es un texto que dice, vamos a construir la teoría y mira, esta es la técnica, ahora tú tienes la oportunidad de reproducirla. Entonces, yo creo que agregando una frase que, disculpen si no se escucha sincera, el libro en verdad te ayuda a entender el tema. Lo digo
a partir de mi experiencia con él. Entonces, si tienen la oportunidad de hojearlo, más aún estudiarlo, porque recuerden que leerlo es, como dice la profesora, resolver ejercicios. En verdad, creo que cumple su objetivo. Claro, un gusto. Bueno, pues primero que nada quisiera felicitarlos, ¿no? A Ángel, a Roberto, por su libro tan bonito y tan necesario que pues bueno, nos regalan pues un texto en el que se expone este tema de pues que no es propiedad ni de la topología, ni del álgebra, ni de los conjuntos ordenados, ni de la lógica exclusivamente. Quiero decir que este tema es tan multifacético que gente que como ellos vienen de la topología y gente como Gaby y yo que venimos de la lógica, pues pasamos por él con gran gusto, ¿no? Que las motivaciones pues para llegar hasta las álgebras booleanas pues son todas ellas variadas pero convergentes, ¿no? A mí yo tengo la sensación pues de que aquellos matemáticos viejitos del siglo XIX que pues dieron con el clavo, ¿no? Encontraron dónde estaba el detallito que podía esclarecer, por ejemplo, al menos en el caso de la lógica, ese juego de cómo hacer reducciones, cómo llegar a obtener razonamientos correctos, cuándo poder decir o cuándo poder establecer que efectivamente se ha hecho una demostración satisfactoria que no deje lugar a detalles externos al propio razonamiento. Cómo es que ellos pues dieron con los principios más elementales y llegaron a reunir estos axiomas, los axiomas de las álgebras booleanas, ¿no? Que por cierto, si uno los mira desde otro lugar, digamos desde los conjuntos ordenados, pues llega a ver que, digamos, las leyes esa cosa que conocemos como leyes de la lógica no son más que el enunciado o la enunciación, pues, en ese lenguaje de la lógica, de propiedades de orden, ¿no? Que tienen que ver más bien con órdenes, que si alguien está más grande, que si alguien es más grande que otro, que si alguien es el más grande de todos o el más pequeño de todos, que si alguien es cota superior, que si alguien es el supremo de un conjunto, ¿cierto? La teoría de las álgebras booleanas usa mucho simplemente está montada sobre el concepto de orden parcial, y ese mismo concepto de orden parcial se reproduce en los conjuntos, ¿no? Resulta ser que el orden parcial, por excelencia, pues es justamente la contención. En una familia de conjuntos, pues la relación de contención pues ya los ordena parcialmente, y justamente la relación de contención se define de tal manera que pues se cumplan las condiciones para tener pues órdenes parciales, ¿no? Lo que quiero decir es, de alguna manera, la teoría de las álgebras booleanas rescata el concepto de conjunto, y el concepto de conjunto rescata las nociones de orden que vienen también del concepto booleano. Es decir, el concepto de álgebra booleana unifica todas estas diferentes concepciones pues, de diferentes áreas de las matemáticas, y desde luego pues también tiene su contraparte topológica, y es justamente desde esa trinchera desde donde Ángel y Roberto atacan a la teoría de las álgebras booleanas, presentan digamos, los rudimentos, presentan los resultados más sobresalientes, los más bonitos, ¿no? que hay en esta interacción. El teorema de la dualidad de Stone, una chulada de teorema del siglo XX, que pues muestra, ¿no? que estas dos categorías, la de las álgebras booleanas y la de los espacios topológicos con ciertas cualidades, los espacios topológicos booleanos, pues están conectados a través de un funtor contravariante, ¿no? Las flechas vienen en sentidos opuestos,
Bueno, pues este teoremón, además de mostrarnos cómo se relacionan unas álgebras con otras de manera pues, opuesta, pero igual en el caso de los espacios topológicos, pues también se extrapola a propiedades topológicas que tienen un significado en el contexto de las álgebras booleanas, propiedades de orden, sí, pues de teoría de órdenes o propiamente de órdenes en álgebras booleanas, como tienen contrapartes en propiedades de topología, propiedades conocidas de la topología, que si la densidad, que si la cerradura, que si pues como la compacidad, etcétera. Todas estas propiedades que conocemos, que no son familiares de la topología, pues tienen una contraparte con respecto a las nociones de álgebras booleanas y al revés, las nociones de celularidad, de distributividad, de completez, pues también ellas mismas también tienen una traducción al lenguaje topológico, de manera que el tema pues resulta atractivo pues para todos, gente que le interesa pues, los órdenes y gente que le interesa en la topología y también en la lógica. Ciertamente explicar algunos fenómenos de la lógica pues también se puede hacer gracias a que las explicaciones topológicas o las explicaciones algebraicas de teoría del orden pueden ser más diáfanas, pueden ser más claras a la hora de abstraer el contenido lógico de los teoremas, quizás de las situaciones, y pensarlos pues de una manera un poco más o descarnada en el sentido de los órdenes o topológica de cómo se comportan sus pedacitos, ¿no? de algún espacio. A mí me parece que el tema pues, se presta pues, para un texto y ellos pues, lo abordan pues, de la manera correcta, ¿no? Lo abordan, bueno, ya han dicho bastante sobre el modo en el que está escrito el texto, ¿no? No es nada más simplemente una simple exposición de los resultados sino que hace partícipe al lector de que pues rellene los huequitos, sobre todo los huecos que da gusto llenar, los que son muy significativos, los que hacen que uno adquiera la visión, ¿no? Pueda probar el saborcito que tiene el hacer o el pensar este tipo de teorías matemáticas, ¿no? Por supuesto, entonces ellos lo abordan desde el enfoque topológico, hacen una introducción prolija sobre cuestiones de teoría de conjuntos en general, de topología general también, hacen un recuento también de cosas teoría de órdenes parciales, podríamos decir, de retículas, que es esencialmente donde están montadas las álgebras booleanas. Retícula simplemente un conjunto parcialmente ordenado en el que cualesquiera dos elementos tienen un supremo y un ínfimo. Supremo en el sentido de cálculo diferencial integral, ¿no? Una mínima cota superior, alguien que está por encima de ellos dos, pero que es el más pequeño de entre todos los que están por encima de ellos dos, y el ínfimo, ¿no? Lo mismo, pero en el sentido opuesto. En los reales, todos tenemos ya entonces muy claro qué significa el supremo de un conjunto, el ínfimo de un conjunto. En los conjuntos parcialmente, los que no están linealmente ordenados, puede este concepto de supremo y de ínfimo ser un poco más, menos familiar, quiero decir, pero es igualmente útil. De hecho, muchas de las propiedades que puede tener un conjunto parcialmente ordenado tienen que ver justo con esto, con qué tan completo es un orden. Pues es lo mismo que la completud de los reales, qué tanto los subconjuntos tienen supremos o tienen ínfimos, ¿no? Y bueno, en general, es justo este tipo pues, de propiedades de conjuntos parcialmente ordenados es a los que me refería cuando les comentaba que conceptos de las álgebras booleanas o de los órdenes parciales tienen un reflejo en conceptos topológicos usuales. Yo creo que los presentan de la manera, pues con un enfoque, teniendo ellos un background, una filosofía perfectamente establecida, nos comparten su visión de esta área, nos muestran la belleza
de la misma, bueno, además de estos capítulos introductorios, pues bueno, ya nos presentan la dualidad de Stone, nos presentan las compactificaciones de Waldman, que yo creo que la de Stone Shake también debe estar por algún lugar y finalizan el texto con un teoremón, ¿no?, sobre la independencia, que es el teorema de Baltzar y Franek, ¿cierto? Que, bueno, pues la independencia es un fenómeno fascinante en esta teoría de las álgebras booleanas, curiosamente es el que tiene más sentido lógico que topológico o que teoría del orden, ¿no? Que dos proposiciones lógicas sean independientes quiere decir que pues, no hay una relación de implicación lógica, ¿no? Que ni una implica a la otra ni la otra implica a la una. Son dos cosas que, esencialmente dos proposiciones que nada tienen que ver una con la otra, ¿cierto? Bueno, si nosotros consideramos un conjunto de proposiciones lógicas, pues el conjunto será independiente si ninguna de ellas es dependiente de las demás, pero ahora dependiente de las demás significaría más bien que dependiente de pedazos, ¿no? de subconjuntos, principalmente de los finitos, ¿no? Más bien concretamente de los subconjuntos finitos, es decir, que ninguna de estas proposiciones implica algún conjunto finito, o mejor dicho, a la conjunción del conjunto finito, ni al revés, ni que un cierto subconjunto finito implique lógicamente a la proposición, ¿no? Dicho de otro modo, que ninguna de las proposiciones pues, se pueda deducir a partir del resto de las proposiciones. El fenómeno de independencia en lógica es fantástico, ¿no? La independencia del quinto postulado de Euclides fue problemón de las matemáticas, considerando la historia de las matemáticas, pues es un problemón resuelto recientemente, ¿no? Si consideramos que las matemáticas tienen una historia de miles de años, ¿cierto? Bueno, pues ese fenómeno de la independencia justamente se trata el teorema de Baltzar-Franek, que básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos una álgebra booleana de cierta capa, digamos, de elementos, pues esta siempre contiene un conjunto independiente de la misma cardinalidad. No es un teorema fácil, es absolutamente natural preguntarse si esto pasa, pero no es la prueba, es una prueba complicada, y que además tiene todos los elementos reunidos, el topológico y el algebraico, el de teoría de órdenes. Entonces, pues, mi comentario final, por supuesto, una invitación a todos a que se deleiten leyendo el libro de Ángel Tamariz y Roberto Pichardo, Álgebras Booleanas y Espacios Topológicos. Muchas gracias. Bueno, pues yo no tengo la facilidad de palabra de mis compañeros, así es que voy a leer un texto. Bueno, digo aquí, desde que trabajo en topología, me ha llamado la atención las dos partes en que podemos, las dos partes que configuran lo que son la clase de los espacios Tikhonov. Una de estas partes es una parte muy agradable, muy bonita, es una especie como de jardín lleno de flores y en donde todo es placer, vamos, llena de tranquilidad y sosiego. Y la otra es una especie de jungla espesa y compleja, constituida por los problemas de normalidad versus no normalidad de los espacios Tikhonov. El jardín armonioso de los espacios Tikhonov podemos apreciarlo con claridad cuando leemos y estudiamos el libro de Gilman y Garrison, Rings of Continuous Functions. Es un mundo determinado por las retículas de los conjuntos nulos, de los filtros de conjuntos nulos y de los anillos de funciones continuas con valor real, y que tiene como colofón especial la construcción de compactaciones maximales llamadas de Stone-Shek o de realcompactaciones maximales llamadas de Hewitt.
Por otro lado, para apreciar la complejidad y barroquismo del mundo de los problemas normalidad versus no normalidad, es bueno echarle una ojeada al trabajo espléndido que Marie-Hélène Rudin desarrolló durante su vida. Véase, por ejemplo, The Work of Marie-Hélène Rudin, Annals of the New York Academy of Science, volumen 705, 1993, en donde varios matemáticos cercanos a ella hacen un recuento de sus logros más significativos. Pero hay un subuniverso de los Tikhonov que está también lleno de belleza y sorpresas. Es el de la categoría de los espacios compactos Hausdorff cero dimensionales. Parte de su atractivo es su estrecha relación con la teoría de conjuntos, bueno, con la lógica, y en particular con las retículas, los filtros de retículas y naturalmente su relación con las álgebras booleanas. Una obra que me llevó a vislumbrar este mundo y que me ha permitido disfrutarlo es el libro de Porter y Woods, Extensions and Absolutes of Hausdorff Spaces. La experiencia que significó para mí la lectura del libro de Porter y Woods me llevó a idear o a pensar en un proyecto para escribir un texto en donde tratara de modo más directo que la que presenta Porter y Woods la relación entre los espacios compactos Hausdorff cero dimensionales y las álgebras booleanas. Esta idea se reforzó por dos acontecimientos: las exposiciones del matemático polaco Aleksander Błaszczyk sobre álgebras booleanas que impartió en la UAM Iztapalapa, tal vez en el año de 2008, y la lectura de la tesis de maestría de David Mesa sobre estos temas del año de 2006. En el año de 2011 llegó a trabajar a nuestro departamento de matemáticas Roberto. Venía a pasar una estancia postdoctoral después de haber desarrollado su trabajo doctoral bajo la dirección del sobresaliente conjuntista topólogo Alan Dow. Su presencia fue entonces para mí una oportunidad para desarrollar este proyecto de escribir un texto que mostrara este mundo de los espacios compactos Hausdorff cero dimensionales y las álgebras booleanas. Le propuse entonces que escribiéramos juntos este libro le propuse entonces que escribiéramos juntos este libro. Roberto aceptó con mucho gusto y 7 años después teníamos en nuestras manos el volumen 40 de aportaciones matemáticas contenido en nuestro texto Álgebras booleanas y espacios topológicos. Como decimos en la introducción de nuestro libro, hay pocos temas como el de las álgebras booleanas y los espacios booleanos, es decir, los espacios compactos Hausdorff cero dimensionales, que se prestan de maravilla para mostrar la manera en que interactúan, como decía David, las diferentes ramas de las matemáticas unas con otras. El álgebra, la topología, la lógica y la teoría de conjuntos parecen fundirse en ciertos momentos cuando tratamos estos temas y recobran su identidad cada vez que se tratan ejemplos concretos o en las demostraciones de teoremas específicos. Algunos de los teoremas centrales alrededor de los cuales orbitan la teoría, los ejemplos y resultados y ejercicios del texto son, bueno, el teorema de representación de Birkhoff-Kakutani, que afirma que toda álgebra acotada distributiva es isomorfa a una subálgebra de una álgebra booleana del tipo todos los subconjuntos de un conjunto X con el orden de la contención para algún conjunto X. También está el teorema que ya mencionó David de representación de Stone, que nos asegura que para cada álgebra booleana A podamos asociarle un espacio topológico compacto Hausdorff cero dimensional SA, que se le llama el espacio de Stone,
definido por A, formado por los A filtros maximales con la topología generada por la relación que manda cada puntito del álgebra al conjunto de A ultrafiltros que contienen al puntito. Además, A es isomorfa al álgebra booleana de los abiertos cerrados del espacio de Stone SA. 3. El teorema dual de Stone. Para cada espacio compacto Hausdorff cero dimensional X, el espacio de Stone del álgebra booleana de los abiertos cerrados de X es homeomorfo a X. Además, usando subretículas convenientes, construimos las llamadas compactaciones de Bellman, entre ellas la compactación de Stone-Sheck, y construimos compactaciones cero dimensionales. Y pues además demostramos cosas como si es un álgebra booleana, entonces la celularidad del espacio de Stone de A coincide con la celularidad del álgebra booleana A. Un ejemplo concreto de mucho interés que muestra esta relación entre espacios y álgebras booleanas es la compactación de Stone-Sheck de los números naturales, beta omega, que resulta ser el espacio de Stone del álgebra booleana de todos los subconjuntos de los números naturales con el orden de la contención. Además, el espacio de Stone del álgebra booleana cociente, P omega, cociente los subconjuntos finitos de los naturales, es homeomorfo al residuo beta omega menos omega. Quiero hacer mención de algunas virtudes que encuentro yo en nuestro libro conjunto con Roberto. Está escrito pensado como texto de un curso avanzado de licenciatura o como un curso de posgrado. En primer lugar, creo que logramos escribir con mucha claridad los diversos temas, algunos de ellos de bastante complejidad. Logramos ir, como mencionaba, ya no me acuerdo, Rodrigo, ir de lo simple a lo complejo en una pendiente suave que permite a los alumnos familiarizarse y digerir los conceptos e ideas de manera gradual. El primer capítulo está dedicado a pintar un panorama general del material de topología general suficiente para trabajar el resto del texto. Los ejercicios que se pide a los alumnos resolver van intercalándose de manera natural entre el desarrollo teórico de los temas tratados. Además, en cada capítulo se adicionan ejercicios que permiten a los estudiantes practicar a buen nivel las relaciones estrechas entre estos dos mundos de los espacios compactos Hausdorff cero dimensionales y las álgebras booleanas, además de conducirlos a ampliar su visión del mundo topológico conjuntista. Finalmente, hemos incluido en el libro temas profundos como el de las álgebras booleanas libres y su relación con los cubos 2 a la capa, la celularidad de álgebras booleanas y el teorema de Valkar-Franek, que garantiza que toda álgebra booleana A completa e infinita posee un subconjunto independiente de la misma cardinalidad que la de A. Finalmente, quiero decir que fue un gran placer para mí el poder trabajar con Roberto en este proyecto. Y por cierto, trabajamos además de este proyecto otros más, algunos artículos, que han producido buenos frutos gracias a su gran calidad como matemático y como compañero de trabajo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Debimos haber ensayado esto antes. ¿Tú no quieres decir algo? Sí. Pues coincido que es un muy buen libro. Yo creo que las virtudes del libro, es que siempre, cuando estaba pensando en la presentación, ¿no? y en qué decir o algo así, ¿no? Cómo vender el libro. Ahorita estoy dando el curso de álgebra booleana precisamente con el texto, ¿no? Entonces hay 10 víctimas allí de las que no estaban antes de comprar el libro, ¿no? Era el 50% de la calificación.
Entonces siempre me viene a la mente esta frase de Cervantes, ¿no? Con la que habla el Quijote, donde dice, algo así como, he querido que este texto sea algo así como el mejor del mundo, pero no he podido contravenir esta ley de natura que dice que cada cosa engendra solo su semejante, ¿no? Entonces, afortunadamente estuvo, o sea, si el libro lo hubiese escrito yo solito, yo creo que el libro no habría tenido la belleza y la calidad que tiene, ¿no? Porque cada cosa engendra solo su semejante. Pero afortunadamente tenía el contrapeso de Ángel, ¿no? Y bueno, y este trabajo conjunto, yo me siento muy orgulloso de él por dos razones. La primera es que ahora que lo hemos estado revisando, hay erratas, ¿no? Como en cualquier texto, ¿no? Eso da mucho coraje como lo de las tesis, ¿no? Uno las lee como 500 veces y de cualquier modo sigue habiendo errores y no deja de pasar, ¿no? Entonces, a mí me parece que el texto está bien estructurado con todas las erratas que aparecen allí. Y la otra es que les voy a contar esta anécdota porque he escuchado que la terapia es muy cara. Entonces, hace ya varios años, ¿no? A principios de este siglo, vine aquí con mi huacal lleno de ropa, ¿no? Y todo el asunto. Y entonces, la primera vez que vi a Ángel Tamariz fue por recomendación de mis profesores de Puebla, ¿no? Entonces vine aquí a pedirle que fuera mi asesor de maestría, o sea, para estudiar la maestría. Y entonces llegué y estaba, como siempre, trabajando con un alumno, ¿no? Tenían el pizarrón lleno de símbolos que no entendía en ese momento y hasta la fecha, ¿no? Y me dijo, sí, cuate, pero regresa en una hora. Y dije, bueno, entonces me fui a dar la vuelta a una hora ahí al Prometeo. Cansa, pero se puede hacer. Y dije, voy a regresar un poquito antes de la hora para que vea que de verdad estoy comprometido, ¿no? Y entonces regresé y lo que vi es que ya estaba cerrando su cubículo. Entonces, no, profesor, y que luego ya, bueno, está bien, sí, quiero ser tu asesor, ¿no? Entonces, de esa escena en donde, del síndrome de abandono, ¿no? De esa escena en donde Ángel estaba agarrando sus cosas y se había olvidado completo de mí, a estas palabras tan bonitas, ¿no? Del trabajo que realizamos juntos. Hay un salto enorme, ¿no? Y es un salto que me llena, o sea, me da una sensación de completez, ¿no? De que todo su conjunto tiene su tramo. No, me da una sensación de completez muy bonita. Y esto es, ahorita que mencionaba Vero, el asunto de las herencias, ¿no? O sea, de que alguien hace algo bueno por ti y tú haces algo bueno por esta otra persona y así continúa el ciclo. Yo de verdad espero corresponder a eso porque la invitación que me realizó Ángel, más el asunto de no haberse ido antes, y luego él me recomendó con el que fue mi asesor doctoral. Le digo, la terapia es cara, por eso el asunto de haberme recomendado con Alan, ¿no? para ir a estudiar el doctorado, luego que haya aceptado ser mi asesor en la estancia postdoctoral. Todo el trabajo tras bambalinas, ¿no? O sea, toda esta negociación con los burócratas para realizar mi rotación aquí en la facultad. Me tiene la culpa de que yo sea profe aquí. Todo esto me hace sentir muy especial, o sea, y me hace darme cuenta de la calidad de persona que es Ángel. Entonces, la invitación y el hecho de que ahora nuestros dos nombres estén allí, el mío antes por orden alfabético, pero el hecho de que nuestros dos nombres aparezcan en la portada es un sueño, o sea, es realmente una cosa muy bonita, muy agradable para mí. Y pues muchísimas gracias, Ángel, porque sin ti no sería nada, yo todo se lo debo. Y eso, o sea, y bueno, y ya, ya que acaba la terapia, pero yo espero que, veo muchos rostros jóvenes, la mayoría de ustedes creo que han tenido la desgracia de ser mis estudiantes, y algunos todavía siguen. Yo de verdad espero que alguna vez puedan sentir este calorcito en el pecho, ¿no? que es tan agradable, ¿no? el asunto de trabajar con alguien que fue su maestro y alguien a quien admira, ¿no? Y yo hasta la fecha admiro profundamente a Ángel. Este asunto de trabajar con alguien a quien admiran profundamente
es algo que no tiene precio. Y de verdad espero que todos ustedes tengan esta oportunidad. Es una cosa muy linda. Y el libro está bien bonito, compran. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haber venido. ¿Nadie más tiene alguna pregunta o comentario para despedirnos? ¿No? Todo se ve bien. Pues muchísimas gracias por haber asistido. En 2 semanas tenemos la tercera sesión del Súmate, esta es la parte de mi chamba. Entonces, en 2 semanas más tenemos la tercera sesión del Súmate. Esta vez va a hablar Clara Fittipaldi. ¿Tú sabes si es chilena o argentina? No, Argentina. Argentina, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella es, creo que la contratación más reciente de la facultad, es la última persona del departamento. Ella trabaja en el área de prueba y estadística, y a lo mejor algunos de ustedes ya están pensando en hacer tesis, ¿no? Les digo esto porque yo conseguí a mi primer tesista en un Súmate, ¿no? Vine al Súmate y me salió un tesista. Entonces, ella hace investigación en el área de estadística y probabilidad. Va a hablar de investigación que está haciendo recientemente, y de nuevo aprovechando que la mayoría de ustedes son gente joven, a lo mejor vienen y no entienden la mayoría de los símbolos que está, pero hay algo que los captura, ¿no? Y a veces pueden terminar trabajando con ella. Entonces, estaría fantástico que vinieran en 2 semanas, y pues no sé, a menos que ustedes tengan algún comentario, yo creo que aquí le dejamos, ¿sí? Pues muchísimas gracias por haber asistido. Pero sí me imagino que no le gustó nada. Sí, claro. No, me gustaría padrísimo. Gaby, muchísimas gracias.